Listo, continuamos con la reunión de la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Vamos con la palabra del día de hoy. Hoy el Señor me da una palabra para hoy que es concebir. Concepción, concebir. Yo miraba esta palabra y muchas personas lo primero que piensan es en embarazo. Cuando la mujer va a concebir, cuando va a tener un hijo, cuando queda embarazada, en el proceso de la concepción, proceso que muchas veces personas llevan a tener, digamos, proceso por in vitro, embarazos muchas veces que no se tienen, no se obtienen. Entonces recurren a otros medios que es la ciencia, para ver si la persona queda embarazada o no queda embarazada. Pero cuando yo miraba la luz de la palabra en concebir, encontramos varias mujeres que no pudieron concebir. Pero algo que el Señor me hablaba, algo más profundo y más específico, es que hay personas que no han concebido la promesa, la palabra, lo que Dios le ha mandado a su vida, lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha dicho. Ay, sí, yo me acuerdo una vez que me dieron una palabra. Ay, sí, a mí me dieron esa palabra. Ay, sí, una vez Dios me habló en un sueño con esa palabra. Sí, yo estudiando la palabra, Dios me dio esta palabra para mí. Sí, pero a mí ya se me había olvidado. Sí, pero, nunca realmente concibió la promesa. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Para que una promesa se vuelva realidad de nuestras vidas, para que esa promesa se cumpla, muchas veces tenemos que concebir la promesa. Es como la mujer. Si la mujer no queda embarazada, ella no podrá concebir. Si ella no es fecundada, no puede concebir. Si esta mujer, digamos, el esperma no entra al útero de la mujer, no podrá concebir. Entonces, ¿podrá tener el hijo? No, porque no ha visto el crecimiento de su estómago, de su barriga, no ha visto el crecimiento para poder concebir en 9 meses. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso. Queremos que Dios nos da una promesa, una respuesta, algo que le estamos pidiendo y queremos que Dios haga esto. Nos responde así. Yo no conozco un embarazo que sea así, de un día para otro ya tuvo el bebé. No, tiene que tener un ciclo, y ese ciclo tiene que cumplirlo 9 meses, que es lo máximo que nos hablan según los médicos. Pero hay personas que lo tienen antes, 7 o 8 meses, bueno, dependiendo la persona o la matriz o el proceso que haya llevado, se viene el bebé antes. Pero tenemos que empezar nosotros a concebir la promesa, porque el Señor me hablaba que muchas personas, Dios les ha hablado, Dios les ha dado una promesa, Dios le da una promesa y una palabra, ya sea por intermedio del pastor, por intermedio del líder, por un sueño, una visión, o de pronto en estudiando la palabra, meditando la palabra. Dios le da una promesa, pero no ha tomado en serio esa palabra y esa promesa. Y que de pronto un momento dado se acuerda, ay, sí, Dios me dio una promesa, sí, Dios me habló en un sueño, sí, Dios usó al pastor, sí, Dios usó al líder para darme una palabra, Dios me habló a través de que yo estaba estudiando la palabra, y eso se quedó allá. No, eso fue hace como 5 años, 6 años, 15 años, pero no, eso que haya, yo creo que no se va a cumplir. No, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará, y Él lo hará, pero todo va en nuestra perseverancia. La mujer queda embarazada, pero en ella está que se alimente, que se haga los controles, que se cuide, para que pueda cumplir el proceso de gestación de 9 meses. Si ella no se cuida en ese proceso, ¿cómo podrá quedar embarazada? ¿Cómo podrá cumplir todo el proceso para que nazca el bebé? Entonces el Señor me hablaba en la concepción, y la concepción tiene que ver con el concebir, que usted conciba primero la promesa, que usted reciba la promesa que Dios tiene para su vida. Por ejemplo, a la luz de la palabra, yo encontraba una mujer que era imposible que ella pudiera quedar embarazada. Y miremos lo que nos dice en Génesis 11:30, porque el tema de hoy es concepción, que es concebir, porque estamos en los tiempos y en los momentos de concepción, de que usted conciba. Si Dios le había dado una promesa hace muchos años, es el tiempo de que usted resucite esa palabra, resucite esa promesa, porque el Señor se la va a cumplir, pero es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo. Así como vamos a ver a la luz de la palabra que fue en el tiempo de Dios, no es en el tiempo que el médico le dijo, no es el del tiempo de que una persona le haya dicho, no, es en el tiempo que Dios tiene preparado, porque muchas veces Dios usa a un profeta y Dios a una palabra exacta, y dice, en tal tiempo concebirá luz, porque miramos a la luz de la palabra y a una mujer le dijo, en un año darás a luz un hijo, en un año darás a luz una niña, en un año esa promesa se va a cumplir en usted, ese viaje en un año se le hará, ese proceso, ese negocio que usted está llevando, Dios se lo va a dar en victoria en un mes, en tal tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos habla que Dios también da el don de ciencia. El don de ciencia es dar una fecha, y esa fecha solamente viene de Dios, y muchas veces esa fecha Dios la da para que se cumpla en un tiempo determinado, y Dios da fechas, pero hay en otras partes que Dios no da fecha, Dios no da un tiempo, ¿cierto?
perfecto porque los tiempos son de Dios, no son de nosotros. Los tiempos que nosotros nos movemos es los tiempos que nos marca el calendario o los tiempos que nos marca el reloj. Pero cuando vamos a la luz de la palabra, encontramos que los tiempos son de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Quiero que usted me acompañe al libro de Génesis, capítulo 11, verso 30. Génesis 11, 30. Vamos a mirar en el libro de Génesis, capítulo 11 y verso 30. Dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Pero como el Señor habla en la palabra, miremos que a la luz de la palabra, antes ella se llamaba Sarai, su esposo se llama Abraham, ¿cierto? Dios, ¿qué pasó? Tuvo que cambiarles con el transcurso del tiempo el nombre a ambos. Cuando miramos en el libro de Génesis, encontramos que el transcurrir del tiempo, Dios a ambos les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito y un llamado. A usted Dios le habrá cambiado el nombre. No sé cuál se llamaba, su nombre, cuál era antes. El vago, el perezoso, el que no servía para nada, el inútil, el peor, como decían en la familia, la oveja negra. No sé cuál nombre tenía usted antes. Pero hoy el Señor le ha dado otro nombre, o le da otro nombre, que es el próspero, el exitoso, el excelente padre de familia, el sacerdote, el protector, el proveedor, la mujer sabia, prudente, la mujer virtuosa. Esos son los nombres que el Señor nos da. Porque el mundo muchas veces nos vende nombres, pero muchas veces para tildarnos y muchas veces es para menospreciarnos, para hacer lo peor, que esos son los nombres que da muchas veces el mundo, ¿cierto? Como no sé si de pronto a usted le pasaba cuando usted estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio, que le ponían apodos, que eran nombres y que lo conocían a usted por ese nombre. Que yo miraba, por ejemplo, un jugador de fútbol muy conocido que le dice la pulga, y todo el mundo dice, ¿pero por qué le dice la pulga? Porque a todo el mundo se le escapa, no lo pueden agarrar tan fácilmente. O sea, como que la gente lo tiene tan marcado y ya saben cómo le dicen a ese jugador. Así estábamos nosotros marcados, pero era por el enemigo. Marcados como le dije antes, como el vago, el perezoso, la oveja negra, el vicioso, el drogadicto, el ladrón. Bueno, miles de nombres que el enemigo usa para marcar a una persona y para que esa persona quede marcada y que donde quiera que vayan, sí, allá llegó el vago, sí, allá llegó el perezoso, sí, allá llegó el borracho, allá llegó el perro, allá llegó el mujeriego, allá llegó el vagamundo. Miles de nombres que el enemigo utilizaba con adjetivos para tildar a la persona y humillarla. Pero como el Señor aquí viene y nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 11, dice en el capítulo 30, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ella no tenía hijo. Y como el Señor viene y le da una promesa más adelante a Sarai. Y cómo le cambia primeramente el nombre a su esposo Abraham y después le cambia el nombre a Sarai. O sea, los dos prácticamente eran estériles. Yo pienso que tenían como una marca y como que esa marca no nos dejaba avanzar ni evolucionar. No sé qué marca tiene usted en este momento. No sé qué marca lo habrán tildado en su casa, en su familia. No sé qué marca habrá venido en generaciones en generaciones. Como le decían los abuelos, hijo de tigre sale pintado. Igualito al papá, igualita a la mamá. No, usted ya no está en esa generación. No, usted ya no está tildado por eso. Usted declare que usted por la sangre de Cristo ha sido redimido, ha sido lavado, ha sido santificado y que usted tiene un nuevo nombre. Que su nuevo nombre es proveedor, que su nuevo nombre es sacerdote, que su nuevo nombre es el proveedor de su casa, el sacerdote de su casa, que su nuevo nombre es la mujer virtuosa, que su nuevo nombre es la mujer sabia y prudente. Y eso es lo que usted debe declarar a través de la luz de la palabra, un nuevo nombre para su vida. No acepte que lo tilden en su casa o en su familia como otras personas creen que le parece gracioso que le llamen así o que le digan de otra forma. No lo acepte, porque eso es un argumento en el mundo espiritual para su vida. Tiempos en Dios. ¿Por qué los tiempos en Dios? El Señor me mostraba, me decía, estos tiempos yo voy a hacer un cambio y voy a hacer un giro en la vida de una persona, pero ese giro lo va a hacer en ustedes. Sí, en ustedes va a ser ese giro y el Señor va a empezar a hacer giros en usted. ¿Por qué? Porque el Señor le ha hablado muy claro, ha sido muy directo con usted y le ha dicho la palabra, le ha confirmado la palabra, la confirmación, pero usted aún duda y usted como que ahí le pregunta al vecino, al amigo, al de allí, será, como que yo lo dudo, será que eso sí es así, yo como que no creo, yo como que no creo que eso es lo que está diciendo. No sé, que no sé qué pensar, la verdad no sé, porque es que ya me lo han dicho tantas veces. Increíble como el Señor, hay personas que le habla tan claro, tan nítidamente, le habla inclusive a través de otras personas, le habla inclusive en sueños, le habla en la palabra, pero duda. Y hay muchos que buscan a Dios. Señor, necesito que me hable, me meto en este ayuno, necesito una respuesta, me meto en esta intercesión. Señor, busco en clamor, me meto en este tiempo de ayuno, intercesión y clamor para que tú me hables. Y como que ya el último día, como que después de 40 días, el último día el Señor le responde. Pero hay personas que muchas veces se meten en la oración y el Señor le responde, mire, esto es lo que yo quiero para ti. Y no entienden y dudan y están como las olas, para allá y para acá, para allá y para acá, como que sí, como que no. No.
que hoy le oro al Señor, que usted, sí, yo sé que usted me está escuchando, usted me está viendo, y esta palabra es para usted. Le pido al Señor que lo determine y lo ponga sobre la roca para que realmente usted acepte lo que el Señor le ha hablado, porque ya el Señor le ha hablado varias veces, pero usted todavía duda, y le oro al Señor que quite ese espíritu de duda de su mente y su corazón y le dé claridad y visión y convicción a partir de ahora en el nombre de Jesús. Entonces, tiempos en Dios. ¿Quién tiene el control de los tiempos? Dios. Como les decía en un comienzo, el Señor es el que tiene el tiempo de todo, y todo para lo cual para el hombre era imposible, para Él todo es posible. Repita conmigo: para Él todo es posible. Todo lo para lo cual para mí es imposible, para Él todo es posible. Sí, usted ya dijo: no, eso ya no va más, esta relación no sirve para más, eso ya no va más, ese negocio ya se cayó, ese proyecto, ese liderazgo, ese ministerio, ese propósito se cayó. Mentiras, mentiras, porque hoy el Señor le tiene una respuesta. Continúe, persevere, avance, porque este es el tiempo de que usted empiece a evolucionar y avanzar, porque el Señor me daba una predica días anteriores y que Él me decía: avanza, y este es el tiempo de que usted debe avanzar. No se estanque, no escuche voces contrarias, no escuche voces que lo estanquen, que lo tranquen en el camino, en el propósito. No, escuche la voz de Dios, pero también escuche los profetas de Dios, personas de testimonio. Si usted duda en algo que el Señor le haya dicho, pídele al Señor: háblame a través de tal pastor, háblame a través de tal líder, del pastor o del líder que usted tiene. Háblame, Señor, o háblame en un sueño y dame claridad para yo entender que esto viene de ti. Pero por eso yo en un tiempo les hablaba sobre las estrategias espirituales, las armas espirituales que el Señor nos da para poder entender y comprender qué es lo que el Señor tiene para usted y para mí. Y es entrar en tiempo de oración, de ayuno, meditación y estudio de la palabra. Que el Señor nos hable a través de la palabra, que nos hable a través de sueños, que nos hable a través de visiones, que nos hable también a través de su voz audible, pero que también pueda el Señor hablarme a través de otra persona. Pero podemos pedir las estrategias, claro, porque el Señor las habla a través de la luz de la palabra. Entonces, y es posible, porque aún fuera del tiempo el Señor nos habla, fuera del tiempo del hombre, pero Dios todo lo hizo posible, siempre y cuando todo esté a la voluntad de Dios. Y es el caso de Sara, una mujer estéril, la cual era imposible que concebiera o pudiera dar a luz. ¿Por qué? Ya vamos a mirar por qué. Quiero que miremos otra persona también que era imposible que el Señor le pudiera hablar, ¿cierto? Miremos al libro de Jueces. Vamos, por favor, acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Vamos del verso 2. Dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Mire tan claro que el Señor le habla a esta mujer, y como el Dios le habla a esta mujer y le dice qué clase de hijo dará, pero también la lleva que ella ya iba a concebir y a dar un hijo. Pero como el Señor le dice: y no beberás vino ni sidra, y dice que su hijo tampoco beberá vino ni sidra. O sea, el Señor ya había dado un decreto, aún sin haber ella concebido, para su hijo. Y como el Señor ya lo separaba desde antes del nacimiento de él, ya lo separaba para el propósito, porque ese hijo que Dios le daba a ella era un hijo que más adelante defendería al pueblo de Israel contra los filisteos. La esposa de Manoa, que era una mujer estéril, cuando se le aparece el ángel del Señor y se le revela que ella tendrá un hijo, el cual y será consagrado. El ángel del Señor se le va a aparecer a usted y le va a revelar y le va a hablar. Así como lo hizo con esta mujer, lo hará con usted también. Lo hará con usted también. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en su vida. Así como Dios tenía un propósito con esta mujer para que concibiera y diera un hijo para defender al pueblo de Israel, así el Señor también le hablará a usted y le hablará tan claro como le habló a esta mujer. Dice: para Dios, y como le da, como era consagrado para Dios, y cómo le da especificaciones de lo que debe hacer con él y cómo debe guardarse para Dios, y cómo se llamará ese hijo: Sansón. Yo creo que usted pronto habrá escuchado hablar de Sansón. Dice la palabra de Dios que Sansón nunca se cortó el cabello mientras que estuvo consagrado para Dios, que la fuerza que Dios le había dado a Sansón estaba en su cabellera.
Por eso decía que él era nazareno, separado para Dios, era nazareo, separado para Dios, un hombre que aún desde el nacimiento Dios ya lo había escogido y ya tenía un propósito. Así hay personas que el Señor me muestra que ha separado para Dios aún desde antes del nacimiento, pero que aún a pesar de las circunstancias ha creído o ha pensado que no es escogido. Pero sí, usted que me está viendo, mujer, Dios te escogió con un llamado. Y el Señor hoy tiene una palabra para ti, y es esta: que eres escogida y separada para Dios. Y como él lo llamaría Sansón, y sería para defender al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Y como el Señor le habla a esta mujer y le creyó a Dios. Ella no dudó, porque ella solamente fue y corrió y le habló a Manoa, su esposo, y le contó que el ángel se le había aparecido. Cuando usted lee este capítulo 13 más adelante, encontrará que aún él dijo: ay, yo quiero ver al ángel, yo quiero que también hablar con él para saber qué es lo que tengo que hacer, para saber qué es lo que debo yo hacer. Y más adelante en el capítulo 13 usted encontrará que el ángel se le apareció nuevamente a ella, y ella fue y corrió a buscarlo a él, y el ángel lo esperó y habló con él. Y le dio especificaciones, las mismas especificaciones que le dio a ella, se las dio a él. ¿Cómo sería que tenía que guardarse para tener ella ese hijo? Que no bebería ni vino ni sidra ella, ni tampoco él, Sansón, que tampoco bebería vino ni sidra, y que sería un nazareo, un hombre separado para Dios, y que Dios lo usaría para defender al pueblo de Israel para defender al pueblo de Israel de los filisteos. La esterilidad de estas mujeres no significa que Dios no estuviera al tanto de lo que ellas estaban viviendo. De estas dos mujeres, vamos a ver este caso, del caso de Sarai y el caso de esta mujer. Y era que el caso que ellas estaban viviendo porque eran estériles. Y como el Señor viene y les habla que aún daría un hijo. Ambos casos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque en el caso de la primera de Sarai fue en un tiempo imposible que fuera a tener un hijo, imposible. Y aún en el caso de la esposa de Manoa, tampoco esperaban tener hijos ya. Pero como el Señor viene y se le revela a través del ángel de Jehová, que era el mismo Jesucristo, se le reveló a ellos y les dio las especificaciones que tenían que hacer. Entonces, ¿cómo fue en el caso de Sarai, aún muy fuera de tiempo, y cómo el Señor viene y le habla una promesa muy clara? Pero también cómo el Señor le revela aún al apóstol Pablo, y quiero que usted me acompañe al libro de Romanos 11. Vamos a ver en el libro de Romanos 11, en Romanos 11, en el versículo 33 al 36. 11, 33 al 36. Y dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Como yo les hablaba de un comienzo de los tiempos, aquí encontramos la respuesta de los tiempos de Dios. Cuán insondables son los tiempos de Dios. Cuán insondables son las cosas de Dios. Porque ahí mismo el apóstol Pablo nos dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero no son caminos de Dios. Y hay momentos en los cuales el Señor le ha hablado a personas y le ha dicho un propósito, un llamado, pero muchas veces esperan una respuesta del papá, de la mamá, del tío, del amigo, del vecino, menos de Dios. Cuando Dios le da una palabra, cuando Dios le habla un sueño, cuando Dios le da una revelación, cuando Dios le habla a usted, métase en oración y pídale respuesta al Señor, que Él le hable. Pero como le decía anteriormente, recurra a su autoridad espiritual, a personas de testimonio, para que el Señor también le confirme a través de esa persona. Porque hay muchas personas que han dejado tirado a mitad del camino el propósito y el llamado por el cual Dios los llamó. Hay personas que vemos con situaciones muy difíciles. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios dice que el postrer estado será peor que el primero. Porque personas que muchas se volvieron al mundo, al pecado, y andan peor que como empezaron. Porque la palabra se cumple. Pero por eso hoy lo invito, mi estimado amigo, que usted vaya a la oración, pero que usted espere una respuesta de Dios. Estas mujeres no esperaban respuesta del hombre, ellas esperaban una respuesta de Dios, y Dios les respondió. Por eso ahí dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él. Aquí está la respuesta del Señor que usted está esperando. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Para Él. Por eso cuando usted haga algo, hágalo como para Dios. Si usted va a hacer algo, no, porque es que imaginé que le di la vez pasada a tal persona un regalo y ni siquiera lo agradeció, y fuera de eso me regaña, y fuera de eso me hace mala cara. No lo hizo para Dios, lo hizo fue para esa persona. Lo hizo esperando una respuesta a esa persona. Lo hizo esperando una respuesta a ese vecino. Lo hizo esperando una respuesta a su esposo. Lo hizo esperando una respuesta a su esposa. Lo hizo esperando una respuesta a sus hijos. No, espere la respuesta del Señor. Pero hágalo como para Dios. Todo lo que usted haga, hágalo como para Dios. Porque ahí lo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por Él, para Él y en Él son todas las cosas. Entonces, ¿cómo obra Dios en su magnificencia para con la humanidad? Cuando entramos en la meditación, en el estudio de la palabra, podemos encontrar cómo obra el Señor y entendemos que Él tiene un plan perfecto para quienes lo buscan y para quienes los aman profundamente. Ese plan el Señor hoy quiere reactivarlo en su vida. Yo no sé cuál es el plan que Dios trazó para su vida. No sé cuál es el propósito de Dios en su vida. No sé cuál es la promesa que Dios le ha dado a usted en su vida. Pero si usted está mirando esta prédica es porque el Señor hoy quiere reactivar esas promesas y esa palabra que el Señor le había dado a usted. Que usted de pronto en algún momento la desechó, que usted en algún momento no creyó, que usted en algún momento dijo, quién sabe si se cumplan. Pues hoy tienen la respuesta, porque el Señor sí quiere cumplir esas promesas en su vida y el Señor quiere hacerlas realidad. Y hoy el Señor quiere traerle esa respuesta a su vida. Busque en su libro o busque en el cuaderno que usted llevaba cuál es la promesa que el Señor le dio, porque a partir de hoy, en nombre de Jesús, se va a cumplir en su vida. Pero también le oro al Señor que usted engendre la promesa, que usted la conciba, pero que también trabaje en esa promesa, porque como les decía anteriormente, cuando una mujer queda embarazada, ese tiempo de gestación de su embarazo, en 9 meses, tiene que esta mujer estar trabajando en alimentarse, en alimentarse bien, en alimentar el bebé, y fuera de eso hablarle al bebé que tiene ya en su vientre. ¿Para qué? Para gestar la promesa, y que cuando ella vea que esa promesa se cumplió, es el nacimiento de su bebé. O sea, hay que ver el cumplimiento de la promesa. Cuando el médico le dice, está embarazada, tienes tantos meses, tiene tanto tiempo, y cuando ve la respuesta es cuando ve el nacimiento de su hijo. Así el Señor quiere hacer con usted en este tiempo. Quiere que usted vea la promesa, y va a salir a la luz muy pronto esa promesa, y usted a partir de hoy engendrará esa promesa en su vida y dará a luz en el tiempo que el Señor ya ha predestinado para su vida en Cristo Jesús. Dios permite y retiene la concepción, y que es el soberano y quien posee toda la sabiduría y el conocimiento, y mejor aún, quien nos revela sus tiempos, sus planes y proyectos para cada uno de sus escogidos. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y en nosotros está encontrar esos planes, en escudriñar cuáles son los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros. Pero ¿cómo los encontramos? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Es en el tiempo que usted se meta en la oración, en ayuno, en intercesión y en el clamor y en la meditación, en el estudio de la palabra. Pero que sean tiempos de calidad, porque hay personas que hacen ayunos y muchas veces oran 10 minutos, media hora, 1 hora, y leen por ahí un capítulo y ya creen que Dios les va a responder. No. Si usted va a hacer un ayuno, haga un ayuno consagrado al Señor, pero métase también en ese ayuno en palabra, en oración, en meditación, en clamor. Póstrese delante del Señor, rinda su vida delante de Él, derrame su corazón delante de Él, pero pídale respuesta y dígale al Señor que usted necesita un cambio, una transformación para entender el propósito, el llamado por el cual el Señor lo ha escogido a usted. Y le aseguro que usted encontrará la respuesta del Señor. Si usted tiene un líder o tiene un pastor, recurra a su pastor, recurra a su líder para que lo oriente y lo guíe cómo debe hacer ese ayuno, cómo debe entrar en ese tiempo de clamor y cuál sería la palabra ideal para usted empezar a buscar el propósito del llamado de Dios en su vida a partir de hoy. Yo sé que usted me está escuchando, otra persona, es un hombre que el Señor le tiene esa respuesta, que se meta en ese tiempo de ayuno, de oración y de intercesión, porque el Señor le tiene las respuestas para usted, porque esa respuesta que usted está buscando, el Señor se la va a dar, y le va a dar la respuesta, pero mucho más de lo que usted está esperando, le va a dar mucho más de lo que usted cree. Dios siempre cumple sus promesas. Miramos por qué Dios siempre cumple sus promesas. Volvamos nuevamente al libro de Génesis. Y vamos al libro de Génesis capítulo 17, versos 15 al 17. Génesis 17, 15 al 17.
Dijo también Dios a Abraham. Aquí en este capítulo 17 encontramos, empezando el capítulo, que Dios le cambió el nombre a Abraham. Ya no era Abraham, sino a Abraham, que ya el Señor le cambió el nombre, que era padre de multitudes, o padre de muchedumbre de gentes. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ya no se llamará el vago, el perezoso, el bueno para nada, la oveja negra, ya no. Como le decía en un comienzo, el Señor ya tiene un llamado, una palabra, una promesa para su vida, una persona con cambio, con formación y transformación en el poder del Espíritu Santo, porque el Señor te cambia el nombre. Por eso le decía de un comienzo, que la palabra de Dios esté en su vida y en su corazón. No recuerde ni acepte esas palabras de otras personas que lo tildaban como el vago, como el bueno para nada. Bueno, otras palabras que de pronto el enemigo usó a uno de nuestros padres, a un amigos, a un familiares para tildarnos con esas palabras. Hoy declare que usted es una persona renovada en el poder del Espíritu Santo. Si usted conoce de Jesús, usted es nueva criatura en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todo es hecho nuevo. Entonces no traigáis a memoria las cosas pasadas, que era que me decían, que era como me trataban, que como me hablaban, que es que usted como no ha vivido lo que yo viví, porque así he tenido personas en consejería, pero es que como usted no vive lo que yo viví, pero es que como usted no le hablan así, pero es que como usted no le dicen así. O sea, se estancaron en el pasado y se quedaron ahí como un ancla, como ese barco cuando llega a la orilla del mar y bota el ancla para poder pararse ahí, automáticamente esa persona se estancó en el tiempo. Venga, ¿y cuánto hace que le dicen eso a usted? Imagínate, hace como 10 años. Yo me acuerdo hace como 10 años mi mamá me decía, hace como 10 años mi abuela me trataba así, y se quedó allá estancado hace 10 años y no pudo avanzar. Pero hoy el Señor le tiene una respuesta. El Señor quiere cambiar ese nombre que le habían dado, lo habían tildado. El Señor quiere cambiarlo por un cambio, como el Señor lo hizo así con Abraham y con Sara. Miremos lo que nos dice aquí la palabra. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer ya no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Mire lo que dice el Señor. Dios le dijo a Abraham que ya no le dijera más Sarai. ¿Se ve? Entonces que a usted ya no le digan más así, que usted diga cómo le deben decir. Si no tiene un nombre bíblico, declare su nombre, el nombre con el cual lo bautizaron a usted. Que usted se llama Pedro, se llama David, se llama Juan, se llama Julián, se llama Carlos, se llama Pedro, se llama Claudia. El nombre que el Señor le dio, ese es el nombre con el cual usted se debe llamar. Si no tiene otro nombre profético de la palabra, que usted sea ese nombre, que ya no lo tilden de otra persona. Porque cuando miramos a la luz de la palabra, miramos que aún Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón. Pero Simón dice que era caña, o sea, era débil. Pero cuando el Señor Jesús viene y le cambia el nombre y le coloca el nombre Pedro, Pedro significa roca. O sea, aún vemos ahí que el Señor a uno de los apóstoles le cambió el nombre a uno de sus discípulos más amados, uno de los hombres más usados de la palabra de Dios, y que era un hombre prácticamente que nadie daba nada por él. Pero como después de que Jesús se va y viene el Espíritu Santo, un hombre muy usado por Dios, porque es el primero que se levanta delante de todos y empieza a predicar la palabra, y dice que 5,000 se convirtieron a Dios en ese día. Eso está en Hechos capítulo 2, como el Señor usa sobrenaturalmente a Pedro. Así también el Señor quiere en este tiempo cambiarles el nombre, que ya no sean más Simón, que sean Pedro, que estén sobre la roca que es en Jesucristo. Entonces miremos lo que nos dice en esa palabra que lo estábamos mirando, y nos dice aquí en Génesis 17, y dice: y la bendeciré y también te daré de ella hijo, y si la bendijere y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, aún el Señor, cómo le cambia el nombre, pero aún le habla sobre su descendencia, cómo sería. Le habla de pueblos, le habla de naciones. Mire cómo el Señor cambia un nombre, y cuando el Señor cambia un nombre, Él lo cambia por un nombre profético, porque ya no es un nombre de zozobra, de incertidumbre, de esterilidad, de estancamiento, sino un nombre de visión, de proyección. Porque ahí el Señor le habla a Abraham y le dice: y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Si la bendeciré, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Yo me imagino a Sara, ya con la edad que tenía, y madre de naciones. Madre de naciones, ¿por qué? Porque a través de ese hijo conquistaría naciones. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Cuántos Dios le ha dado la promesa? ¿Qué tal? Eso ya a mí no se me cumple. Esta época así difícil. Entonces imagina a Abraham de edad de 99 años y el Señor le hace esa promesa. Perdón, de edad de 89 años y el Señor le hace esa promesa. Como dice la palabra de Dios, que un hombre casi muerto, que iba a dar hijos.
¿Cómo iba a dar hijos? Pero como el Señor le habla, pero él dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Increíble, increíble. Como el Señor, porque nosotros muchas veces nos basamos, no, la ciencia dice que la mujer puede concebir máximo hasta los 40, y eso de los 40 y para allá, difícil, difícil. Y el hombre, por ahí hasta los 50, 60 años puede concebir. Pero mire que yo cuando hacía el estudio de esta palabra, yo me acordaba de una persona que yo fui a orar. Yo fui a orar por una persona más de 40 años. Nunca había tenido hijos, pero el Señor me impulsa a orar por el vientre de esa mujer. Y el Señor me impulsa a orar por el vientre de esa mujer, y como el Señor me puso a orar y a decirle que ya no será una mujer estéril, que será una mujer fértil a partir de ahora, y que a partir de ahora Dios le daría un hijo, y al año tuvo un hijo de 40 años. Para la ciencia es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y cómo ella pudo tener un hijo y ya, ¿cómo pudo quedar embarazada? Sin tratamientos, sin nada, pudo tener un hijo. Y recuerdo también una pareja de hace más o menos 9, 10 años, que llevaban 5 años de casados y ellos habían hecho todos los intentos por quedar embarazados. Habían acudido a la ciencia, a lo in vitro, habían gastado dinero tratando de que ella concibiera. Y yo me acuerdo que el Señor me llevó a orar por esa pareja. Y yo fui a orar por esa pareja y yo le decía, porque ahí lo que el Señor me mostraba era que él era el estéril. Pero como yo empiezo a orar y le pido al Señor que Él empiece a obrar en ambos, que el Señor obre en ambos, trabajando en su parte sexual. Y como esta mujer al año tiene una niña y a los 2 años tuvo otra niña, y era imposible ya que ella tuviera hijos, porque según la ciencia ninguno de los dos, o sea, no podían tener hijos porque supuestamente él era estéril. Pero como el Señor los premió con 2 hermosas hijas. ¿Por qué? Porque el Señor cumple su promesa. Ellos creyeron a Dios, ellos le creyeron a la palabra, ellos creyeron en la promesa en Dios. No es porque yo lo haya dicho, es porque el Señor dio una palabra ese día que ya no sería más estéril. Y eso es lo que el Señor quiere hoy hablar con usted. Ya no será más estéril, ya no será esa persona vaga, perezosa, que no quiere ser nada, que no sirve para nada. Ya no, es el tiempo de que usted conciba la promesa, pero que trabaje en la promesa, y para que esa promesa pueda dar a luz, el tiempo de que usted se comprometa en la promesa y ore y le clame y le pida al Señor. Y como le decía anteriormente, trabaje las estrategias espirituales. Entonces, aquí el Señor viene y le da una promesa aún fuera de tiempo para el hombre, pero como Dios da respuesta a una mujer estéril, a una pareja que ya en el tiempo de ellos era imposible concebir, pero Dios tenía un plan perfecto aún para la humanidad, porque a través de ellos serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque cuando usted lee en Génesis capítulo 12, Dios le da la promesa a Abraham, y Dios le da la promesa y le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y es por qué? Porque ya el Señor tenía pensado un plan para bendecir las nuevas generaciones a través de Abraham y de Sara. Y así quiere hacer el Señor con usted, que a través de usted el Señor lo quiere llevar a bendecir una nueva generación, una nueva familia. Quiere llevarlo el Señor a bendecir a usted, que usted pueda llevar e impartir esa bendición, así como el Señor usó a Abraham y a Sara para bendecir una nueva generación, porque hasta el día de hoy se habla de Abraham y de Sara. Miremos lo que dice en el libro de Santiago 1:17. Vamos al libro de Santiago y ya volvemos nuevamente a Génesis. Santiago 1:17. Y aquí lo dice, como lo dice el apóstol Pablo. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. No hay sombra de variación. ¿Por qué? Porque es que usted no recibe la palabra de un hombre, usted recibe la palabra de Dios. Por eso dice que no hay sombra de variación. Por eso le recuerdo nuevamente, vaya al libro de promesas, vaya al libro donde usted escribió una promesa, no sé, hace 5, 6, 7 años, porque este es el tiempo que el Señor va a germinar esa promesa en su vida y la va a hacer cumplir de una manera sobrenatural, que usted será el primero que quedará sorprendido de lo que el Señor va a hacer en su vida. Es lo que el Señor me muestra que va a hacer en su vida.
Solo en Dios no hay mudanza de duda ni de variación, ya que en Él todo es perfecto. El Señor nos lleva a conocer y a entender sus verdades, las cuales nos llevarán a andar en sus planes perfectos. Yo no sé qué planes habrá hecho usted, qué proyectos, metas, viajes, no sé, y no se le han cumplido. Ahora le hago una pregunta. ¿Están delante de Dios? ¿Usted los colocó delante de Dios? ¿Usted le dijo al Señor, si es tu voluntad que se haga, que se haga? Porque hay personas que hacen planes y proyectos y metas y no colocan a Dios. Pero cuando el plan o el proyecto o la meta, el negocio, el noviazgo, el matrimonio no se da, pero así ve, y Dios por qué no permitió, y Dios por qué no hizo esto, y Dios por qué no permitió esto, y Dios por qué no me dio lo que yo tanto le pedía, pero yo tanto que le pedí a Dios, no le pidió. ¿Por qué le digo que no le pidió? Porque siempre esperó y puso planes y proyectos, pero nunca los colocó delante del Señor. Que la palabra de Dios dice que el hombre podrá hacer planes, pero de Dios está que esos planes se hagan realidad. Todo lo que usted haga, vuelvo y le digo, como dice la palabra, hágalo como para Dios. Si es la voluntad de Dios que yo viaje, que haga este proyecto, este negocio, esta relación, este matrimonio, esta casa, este apartamento, este proyecto, lo coloco delante de ti. Pero Señor, llévame a conocer tu voluntad, si es tu voluntad que esto se dé o que esto se haga. Y le aseguro que el Señor le dará la respuesta. Si se dio, le dará la respuesta al por qué sí se dio. Si no se dio, también le dará la respuesta porque no se dio. Porque pronto tendrá algo mejor para usted, o lo estaba guardando de algo. Lo estaba librando de algo que usted no tenía conocimiento. Entonces, volvamos nuevamente, porque Dios sí cumple sus promesas. Vamos a Génesis 21. Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Génesis, capítulo 21, del 1 al 3. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Se ve que Dios sí la visitó y le habló. Dios le va a hablar a usted, Dios lo va a visitar. Sí, no se ría, así como le pasó a Abraham, que se rió de 100 años y que me va a dar a mí promesa, que me va a dar a mí un hijo ya tan viejo, ¿cierto? Pero hoy Dios le va a dar promesa. Pero yo me imagino, porque ahí dice que Abraham se inclinó, se arrodilló y agachó la cabeza para que Dios no lo viera riéndose. Pero como Dios ve todo, dice que él se rió. Pero como el Señor, aún así, como en ese momento de incredulidad de Abraham, Dios le cumplió. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho, cumplió la promesa. Mire que aquí no habla en el tiempo del hombre, en el tiempo del médico, en el tiempo que a usted le han dicho. En el tiempo de Dios se cumplió la promesa. Y ahí lo cumplió Dios. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Como el Señor le da ese nombre a él y le da el nombre de Isaac, que a través de él, de ese hijo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Como el Señor le dio un hijo con promesa. Porque el Señor me ha colocado que usted busque nuevamente las promesas. Porque esa promesa que el Señor le dio, por eso le digo, no sé, 5, 6 años, 10 años, la va a cumplir en este tiempo. Busque esa promesa, pero búsquela y colócala en un lugar visible. Escríbala en un lugar visible para que usted la pueda ver y la pueda declarar todo el tiempo. Porque como le decía, usted tiene que embarazarse la promesa, tiene que concebir la promesa para que esa promesa dé a luz. Pero no que esa promesa me la dieron allá y nunca se cumplió. Me la dieron en tal iglesia, me la dio tal pastor. O sea, usted le creyó fue a la iglesia y le creyó fue al pastor, pero no le creyó a Dios. Aquí no dice la palabra que le creyó a determinada persona, dice que le creyeron a Dios. ¿Cómo el Señor obró? Aún en la esposa de Manoa, cuando le dijo que le tendría un hijo y le dio el nombre y la descendencia, ¿cuál sería la descendencia de Sansón? Que no bebería vino ni sidra. Dios cumplió la promesa, porque aún da especificaciones Dios sobre lo que quiere hacer sobre nuestras vidas. Aún da especificaciones Dios lo que vamos a hacer aún más adelante, porque Dios es un Dios de tiempos. Dios habla en pasado, en presente y en futuro, pero Él es el Dios de tiempos. Y Él dice, voy a hacer esto contigo, te voy a dar esto, te voy a proveer en esto, te voy a llevar a tal lugar. Dios habla claro, sí, así como lo habló con ellos, hablará también con nosotros. Dios cumplió su palabra, cumplió su promesa a Sara, aunque habían pasado varios años, pero Dios cumple, ese es un tiempo, ya que el tiempo de Dios es un tiempo perfecto, y es lo que el Señor viene hablándonos a través de su palabra, como el tiempo de Él es perfecto. Porque aún cuando nosotros miramos aquí a la luz de la palabra, mire lo que pasó con Sara. Vamos a Hebreos 11, quiero que usted me acompañe a Hebreos 11.
Hebreos 11, 11 y 12. Hebreos 11, 11 y 12. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Recibió fuerza para concebir. Yo me imagino que Dios la renovó, la restauró a una edad de 40 años. Una mujer ya vieja de 90 años, ¿cómo el Señor la restaura? Porque como les decía, Él es el Dios de los tiempos. O sea, la rejuveneció para darles esas fuerzas y poder quedar embarazada de Isaac. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí no dice el hombre, dice creyó, por lo cual él le había dicho que lo prometió por la fe. O sea, ella no dudó. Ella, bueno, no, y quién sabe, con esta edad, con esta chaquez, con estos achaques, que hay personas que no le hablan de 50 años, esos achaques, no. Se quejan todo el tiempo, que porque le duele la cabeza o porque le duele una pierna y se quejan. Pero aquí no dice en ningún momento que Sara se quejó, que Sara dijo, no, ya en este momento ¿qué puedo tener? Ya con lo vieja, ya por la edad, las arrugas, bueno, miles de cosas que pudo haber dicho ella, pero ahí no lo dice la palabra. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Sí. ¿Por qué le hablo de fuera del tiempo que aquí dice la palabra? Porque por eso le digo, hace 10 años, 9 años, 5 años, Dios le dio una palabra, una promesa. Pero usted la desechó, la dejó allá en el baúl del olvido. Y el Señor me lleva a que traiga esa palabra, la escriba y la coloque en un lugar visible y empiece a reclamar esa promesa, porque es el tiempo concebir esa promesa, porque en el tiempo que el Señor tiene señalado, la cumplirá, porque el Dios es el Dios de los tiempos. Entonces, y aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sí, de pronto en ese tiempo, sí, era para ese tiempo. No, es para este tiempo. Es para este tiempo. De pronto pensó que era en ese tiempo, hace 10 años, 5 años, 6 años. No sé en qué lugar estaba usted, pero si el Señor le habla a usted, es porque en este tiempo se lo va a cumplir. Es una promesa que Dios le va a dar y se lo declaro en el nombre de Jesús. Dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por lo cual de uno y ese ya casi muerto. ¿Cuál era el que ya estaba casi muerto? Abraham, de 100 años, ya casi muerto. Dice la palabra. ¿Quiénes están muertos en vida en este momento? No, ya no me dan trabajo. ¿Ya para qué? Ya, ni siquiera jóvenes de 25 años les dan trabajo. ¿Ya para qué voy a buscar? ¿Ya dónde me van a dar trabajo? ¿Ya para qué voy a conseguir esto? Ya lo único que me toca es sentarme y esperarme a morir. No. Es el tiempo que usted se levante a concebir la promesa, porque el Señor hoy tiene un propósito con su vida. No es el tiempo de que usted ande en la zozobra, ni en la incertidumbre, ni en la duda. Es el tiempo que usted se levante en fe, porque el Señor lo quiere levantar en victoria y en conquista. Ese es el tiempo de que usted vea la promesa de Dios. Pero le oro al Señor que lo lleve a concebir la promesa, que la conciba así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Sara, para que pueda ver la respuesta en la misma gloria de Dios a través de su vida, porque muchos se admirarán alrededor suyo, porque así pasó con Abraham y Sara. Todo el pueblo cuando la vio embarazada, y esta edad ni embarazada. Usted se imagina los murmullos, la crítica alrededor de que hablaba alrededor de Abraham y Isaac. Ni está embarazada de edad de casi 90 años y embarazada. Muchos criticaban. Así lo criticarán a usted, así murmurarán. Ya no hay respuesta. Mire cuánto ha luchado, mire qué es lo que ha hecho. Eso no hay respuesta de Dios. Pero como el Señor lo hizo con Abraham y con Sara, en el nombre de Jesús lo va a hacer con usted, porque esta es una palabra que usted está esperando y hoy el Señor le tiene la respuesta, y esa respuesta es para usted. Levántese, porque el Señor lo quiere usar sobrenaturalmente, porque el Espíritu de Dios está sobre usted, porque el Espíritu de Dios se mueve en su vida, en su corazón, en plenitud a partir de ahora. El Espíritu de Dios se mueve en plenitud. Muévete, amado Espíritu Santo, y llénalo, sí, porque el fuego de Dios está en su vida a partir de ahora, y ese fuego se mueve en plenitud, y el Señor le está hablando a usted. Sí, me está escuchando usted. Es una persona que tiene 55 años. El Señor le está hablando porque esa promesa es para usted. Levántese, porque no es el tiempo de que usted piense que ya terminó. Está empezando hasta ahora. El tiempo desde que recibió la promesa al tiempo de ver al tiempo de ver el cumplimiento de la misma se tardó 25 años, pero ella se fortaleció en la fe durante ese tiempo para ver la respuesta de Dios. Increíble, se fortaleció en la fe. Ahí no dice se fortaleció en el vecino, en el amigo, en el compañero, en la fe. Es el tiempo que usted se fortalezca en la palabra, en la oración, en la meditación, en el estudio de la palabra. Métase en un ayuno, porque el Señor se le va a hablar y le tiene la respuesta, pero tiene que entrar en un ayuno de 3 días. Sí, 3 días. Confianza.
Entonces, ¿qué encontramos en esta palabra cuando yo estaba estudiando? ¿Cómo podemos encontrar la confianza? La confianza en Dios es el poder de la fe, la cual está en que perseveremos a diario. Así como Sara, en quien le dio la promesa a Dios, ella se fortaleció en la fe y a través de la fe vio el cumplimiento de la misma. Pero hay personas que se fortalecen en el vecino, en el amigo, en el papá, en el abuelo, en el suegro, en la suegra, en otras personas. ¿Qué promesa Dios te ha dicho, pero qué han hablado de ti? No permitir, primeramente. Usted no debe permitir la duda, la incertidumbre, la incredulidad, el temor, la murmuración, la incertidumbre, el pesimismo, el desánimo, el negativismo. Eso es lo que usted no debe permitir en su vida. Porque estas mujeres no permitieron eso en su vida. Y eso que aquí yo solamente escogí 2 mujeres, pero también el Señor me hablaba sobre Elizabeth. Cuando Elizabeth quedó embarazada fuera de tiempo, pero como el Señor viene y se le aparece el ángel y la toca el ángel y ella queda embarazada, que fue cuando tuvo a Juan el Bautista, que fue cuando ella se encontró en el camino, que fue a visitarla, María. Y dice que cuando llegó María, el vientre de Elizabeth brincó, porque entendió que era la promesa de Dios, ¿cierto? Y aún como el Señor viene y enmudece al esposo de Elizabeth para que no fuera a hablar mal, para que no fuera de pronto a decir, no, que embarazada, porque el ángel le habló a él antes de que Elizabeth quedara embarazada, pero él dudó. Por eso el ángel le dijo, quedarás mudo hasta que Elizabeth tenga su hijo. Y así sucedió. Como yo les hablaba en una prédica anterior, que el Señor no lo deje mudo a usted por estar diciendo, ¿qué tal en este tiempo que me va a cumplir? Porque el Señor tuvo que dejarlo mudo para que no entrara en incertidumbre y en duda Elizabeth. Necesitamos creer en Dios de todo corazón, pero para que podamos creer en Dios usted tiene que recurrir a la palabra. Vamos a Efesios 3:20. Mire lo que nos habla el Señor en Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, aquel Jesucristo. Mucho más de lo que creemos o conocemos en Jesús. A través de Él podemos entender y conocer que el tiempo de Él es perfecto, porque el Señor le entregó todo a Jesús de Nazaret. Y en Él podemos conocer y entender que en Él todo lo lograremos. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros es la fe, la perseverancia, la constancia, el buscar, el depender a diario mucho más del Señor, y encontraremos la respuesta en Él. Nuestra fe debe estar fortalecida en la oración y en la palabra a diario, y es a través de la oración y la palabra a diario que usted y yo encontramos la fortaleza, la firmeza, la convicción y la seguridad de lo que el Señor ha hablado a nuestro corazón. Hoy quiero orar por personas que de pronto el Señor les dio una palabra, no sé qué tiempo sería, una promesa. De pronto Dios usó al pastor o al líder, o Dios le habló en un sueño, o Dios le habló en una palabra, pero de pronto esa promesa quedó allá en el olvido y pensó que nunca se iba a cumplir. Pero este es el tiempo que el Señor va a cumplir esa promesa. Pero algo que usted debe tener muy importante, que usted debe concebir la promesa. Sí, esa palabra es para mí. Sí, Dios me habló en esa palabra. Sí, yo declaro que esa palabra se cumple en mi vida. Sí, yo confieso que esa palabra es en mi vida. Y usted empieza a declarar y a profetizar en esa palabra. Dios me dio esta palabra. Y empieza a declarar la palabra, a confesar la palabra, a proclamar la palabra, a declarar la palabra en todo momento. Y a medida que usted lo va confesando y lo va declarando, viene el Señor y lo llena del Espíritu Santo y le da convicción, firmeza y seguridad. Así como hablaba Job, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, sobre tus caminos resplandecerá luz. Se lo dice en Job 22:28, determínese, ya no ande como las olas del mar, para allá y para acá, determínese y afírmese, así como el Señor llevó a Simón a ser Pedro. Padre, hoy oramos, Señor Jesús. Oramos, Padre amado, por cada una de las personas que tú les has dado una promesa. Oro, Padre, que tú obres a través de su vida y su corazón. Oro aún por esas familias de pronto que están divididas, de pronto por infidelidad o traición o malas palabras, malas decisiones. Oro por esas familias, que tú los mantengas unidos, Señor. Tráelos a tu redil, Señor. Tráelos a tu camino, tráelos a tu propósito, tráelos a tu llamado. Oro, Señor, que tú los guardes, los protejas, los bendiga, los prosperes. Oro para que tú guardes cada una de esas familias, Señor. Oro para que tú
guardes todas las familias del remanente a nivel mundial. Guarda esas familias, Señor, que se mantengan firmes, constantes y determinantes a diario en el propósito, en el llamado por el cual tú los has escogido para este llamado. Oro, Señor, aún por esta promesa. Padre, a las personas que tú les has hablado, dales convicción, claridad, para que empiecen a concebir la promesa, para que empiecen a trabajar en esa promesa y la conciban y oren para que en ese tiempo que tú ya tienes preparado para que conciban esa promesa, tú se las des, Señor. Así como cuando una mujer queda embarazada, Señor, que ya tiene que cumplir tantas semanas de gestación, así también que esa persona acepte la palabra y que la pueda concebir en determinado tiempo en el que tú tienes preparado, pero que no se canse de orar y pedir y clamarle a ti, Señor, para que tú le concedas eso. Oro, Señor, para que esas promesas se cumplan en sus vidas. Oro por cada uno de sus hogares, oro por sus familias, oro por esos matrimonios, Señor, fortalécelos, manténlos firmes y constantes a diario. Oro por esos hijos que te busquen a ti en espíritu y en verdad. Oro por esas familias que estén unidas en el amor de Jesús. Oro, Padre amado, por los que están pasando necesidades, súpleles de una manera sobrenatural, Padre, y tráelos con propósito, tráelos con llamado, tráelos en amor y tráelos en paz. Oro aún por personas que están pasando dificultades en su parte financiera, Señor. Tú provéeles, Señor. Yo sé que hoy el Señor tiene una palabra para las finanzas, tiene una palabra para la economía, y le oro que esa palabra hoy, Señor, sea viva y eficaz en el corazón de cada una de las personas que nos escuchan, para que entiendan el propósito de Dios en la provisión. Hoy oro, Señor, también por personas que estén enfermas, aún personas que estén con COVID. Padre, tu palabra dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Hoy en el nombre de Jesús aplico la sangre del Cordero inmolado de Dios, esa sangre que tú derramaste a través de tu cuerpo llegado, la aplico sobre esos cuerpos, Señor, y declaro y decreto que esta sangre entra directamente a su ADN y absorbe todo ese ADN contaminado de COVID, de bacterias, de virus, de enfermedades, aún de cirrosis, aún de neurismas, aún de cáncer, aún de lepra, aún de meningitis. Son absorbidas esas maldiciones en el poder de la sangre de Cristo, desarraigadas, desalojadas de raíz, llevadas, exhibidas públicamente a la cruz del Calvario, clavadas, canceladas en la cruz del Calvario, ahora en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y declaro y decreto que por la llaga de Cristo han sido curados, y declaro y decreto sanidad en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Cristo han sido curados. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo de adoración y de alabanza, y esperen y no se separen de nuestro canal, que ya viene una palabra profética, una palabra para su vida, una palabra en la parte financiera económica. Sigamos y continuemos con este tiempo. Gracias.